Buenas clase, ¿cómo están? Bueno, acabando ya nuestro segundo parcial, tenemos un tema que tenemos que revisarlo, que es la ley 1333, que es la ley de medio ambiente. Es una ley bastante extensa, es mucho más extensa que las dos leyes que hemos revisado, así que para fines prácticos, lo que vamos a hacer más bien es un análisis de esta normativa ambiental boliviana, pero eh, también esta ley en realidad ha sido complementada, ¿no? Ya no la podemos ver simplemente como una ley de medio ambiente porque existe otra que es la ley de marco de la madre tierra, y también en la Constitución Política del Estado se habla mucho del tema de medio ambiente. Entonces, lo que yo les voy a presentar a continuación digamos, un documento o análisis de toda esta normativa que tiene que ver con el medio ambiente, cosa de que podamos tener un panorama mucho más general. Y también les voy a enviar este documento y la misma ley de medio ambiente 1333 también para que ustedes la tengan para consulta en algún momento. Entonces, empezamos. Dice que la normativa ambiental boliviana surgió en el 92 con la promulgación de esta ley, la 1333, que habían artículos relacionados con el medio ambiente, pero también en la Constitución Política del Estado existían, ¿no?, ciertas menciones. Ustedes saben que el 2009, ¿no?, hay un cambio en nuestro país, deja de ser República de Bolivia y se transforma en Estado Plurinacional de Bolivia, porque existía una nueva visión, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, del 92 al 2009, em, ya muchos de los elementos filosóficos, por ejemplo, de esta ley que se creó en esa época, ya no iban de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso es que en el 2009 se crea esta nueva ley que se llamaba de la Madre Tierra, que se llama, ¿no? Porque sigue vigente. Entonces, dice acá que en las gestiones 91 y 92, durante la presidencia de Jaime Paz Zamora, se va impulsando estos compromisos asumidos con muchas reuniones preparatorias, como por ejemplo la cumbre de Río de Janeiro, se incluyó la temática de la política ambiental, y en el 92 el Congreso promulga esta ley del medio ambiente, ¿no? Con el fin de incorporar em, todas las preocupaciones que en diferentes sectores existían acerca de reglamentar muchas actividades que tenían que ver con el cuidado del medio ambiente. Estamos hablando de uso de agua, recursos hídricos, recursos forestales y demás, ¿no? Además que, bueno, el tema de justamente el funcionamiento de muchas empresas que de alguna manera afectan al medio ambiente. Entonces dice que al promulgarse la Constitución Política del Estado, esta nueva que les comento el año 2009, se incorporaron conceptos en materia ambiental, ¿no? Muchos de ellos se han basado en esta ley antigua, la ley 1333. Entonces, se dijo en su momento que por qué se ha hecho por qué se ha doblado, digamos, los artículos si es que ya existían en una ley, porque supuestamente no respondía al enfoque del desarrollo con esto del proceso de cambio que le decía, ¿no?, el anterior gobierno, este concepto del vivir bien, que se acuerdan que, no sé si lo han escuchado, tenía en realidad varias filosofías, ¿no? Te decía, ¿qué es el vivir bien? Y te decían, el vivir bien significa respetar todo lo que nos rodea, ¿no? Porque cada piedra, cada planta, incluso el suelo mismo, o sea, la Pachamama, y todos los elementos tienen alma, ¿no? Entonces tienes que saber respetar a todo. Entonces, eso más o menos es el concepto del vivir bien. Entonces, para incluir esta filosofía es que crean esta ley 071 de los derechos de la madre tierra, con 10 artículos. Y también la ley 300, dice la ley marco de la madre tierra en el 2012 con 58 cláusulas, dice, ¿no?
Cada una de estas bases legales se encuentra vigente y debe ser aplicada en el Estado, dice. ¿Cuáles son algunas consideraciones? Dice, ¿no? La Constitución Política del Estado, dice, establece que es deber del Estado y de la población conservar y proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. Contrastando, dice, con el artículo 1 de la ley 373 que habla de lo mismo, ¿no? Es decir, que todos debemos conservar, proteger los recursos naturales, la biodiversidad. Y en la ley 71 se otorga, dice, este nuevo enfoque, con la finalidad de reconocer los derechos de la madre tierra. Antes se llamaba el medio ambiente, pero ahora se maneja la madre tierra. Y en el artículo 3 dice que se considera un sistema viviente, ¿no? Es lo que les decía, que y ahora se muestra así, como si fuera un ser viviente, con carácter de sujeto colectivo, de interés público, donde el Estado y la sociedad cuentan con deberes para el respecto a la misma, porque no es, por lo que no es un elemento externo a la sociedad, sino que todo está asociado íntimamente a ella, ¿no? Es decir, a la naturaleza misma se le otorga derechos, ¿no? Y en esta ley 300 dice que el derecho a la vida, derecho al agua, al aire limpio, a la restauración, al vivir libre de contaminación, se han introducido recientemente y permiten una valoración más adecuada para su cumplimiento. Otro, otro artículo que habla sobre el medio ambiente es el 345 de la Constitución Política del Estado, que indica que las políticas de gestión ambiental deben basarse en la planificación y gestión participativa, la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental, el control de la calidad ambiental y toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales, al medio ambiente y la responsabilidad por ejecución de toda actividad. Esto, lo que dice acá, se ha aplicado justamente para las empresas, ¿no? Para que empiecen o todas las industrias que tengan que ver con daños al medio ambiente, para que de alguna manera tengan ellos lo que se denomina un estudio de impacto ambiental actualmente. Y si de alguna manera ven que ellos tienen o modifican el medio ambiente, una de dos, o hacen que no se impacte el ambiente o tienen que tomar medidas para el resarcimiento, ¿no? Cosa que en la ley 373 también se hablaba de esto, ¿no? Incluso existía un reglamento general de gestión ambiental y reglamento de prevención y control ambiental. Entonces ahí se contaba con instrumentos de regulación, por ejemplo, para cualquier obra o proyecto. Y en la ley 300 también establece la obligación del Estado de formular, implementar y monitorear y evaluar cualquier instrumento que permita alcanzar el vivir bien, con un artículo que establece que toda persona natural jurídica pública em, se compromete a instrumentos económicos de regulación ambiental conforme a norma específica, que a falta de una nueva se consideran los reglamentos antes mencionados y en la práctica las diferentes acciones para reducir el impacto ambiental que no se tomen en cuenta. Es decir, en algún caso si fallaba algún reglamento, o sea, si no existía, se remitían a la anterior ley. Por eso es que existe un poco, incluso hasta de confusión de estas tres leyes, ¿no? Como les digo, una habla del medio ambiente, otra de la madre tierra. Se parecen muchos de sus artículos porque en realidad hablan de lo mismo. Acá, por ejemplo, dice sobre los daños del medio ambiente y la salud, el 347 de la Constitución menciona que tanto el Estado como la sociedad deben evitar, minimizar, mitigar o remediar cualquier efecto nocivo o daño que se pueda causar al realizar una actividad productiva. Esto también se encuentra en el punto 5, en el artículo 11 de la Ley 300, que dice que el responsable directo del daño ocasionado de los componentes de las zonas de vida de la madre tierra está obligado a restaurar el mismo. De igual forma, en el artículo 44 de la Ley de la Madre Tierra se dice que el infractor no contará con el beneficio de suspensión condicional de la pena. A quienes reincidan tendrán más graves, que la pena será más grave. Y en la Ley 71 alude a la creación de la Defensoría de la Madre Tierra, aunque no menciona cuándo debería ser establecida y hasta la actualidad no existe. ¿No se acuerdan esto de que las leyes te van mencionando que debería haber esto, debería haber el otro y al final no se cumple, ¿no? Acá hay otro ejemplo de eso, ¿no?
Em, no se aborda el tema de la jurisdicción tribunal agroambiental, en la cual se debería establecer procedimientos para sanciones a infracciones o delitos sobre esta materia. Y asimismo, dice en la Ley 71 y la Ley 300, se incorpora el desarrollo integral para lograr el vivir bien, que es muy parecido al desarrollo sostenible planteado en la Constitución Política del Estado y en la 1333 también, concepto que fue cuestionado en su momento por los dirigentes del SIDOB y el CONAMA, quienes manifestaron que se trata del mismo desarrollismo tradicional con el aditamento que se denominó integral, desconociendo los fundamentos de la concepción de la madre tierra y vivir bien, contradiciendo al objeto de la creación de esta ley. Ocurre lo mismo cuando se habla de recursos naturales, término que se encuentra en la Ley 300 y en la Constitución Política del Estado, en la cual las mismas organizaciones califican como concepto capitalista y se denominó de dominio sobre la madre tierra, manteniendo una versión antropocentrista, es decir, enfocado en el ser humano, haciendo mayor énfasis en los otros componentes bióticos como la flora y la fauna. Y por último, hay otros aspectos a discutir, dice, ¿no? Siendo los más, que se consideran los más relevantes, que la normativa boliviana en materia ambiental es bastante amplia, ya que a estas leyes se añaden otras que se complementan de acuerdo al rubro productivo o al factor ambiental. Sin embargo, dice, existen muchos vacíos y puntos sobre los cuales se debe profundizar y mejorar, además de buscar la cohesión entre la Ley 300, la nueva Constitución de la Política del Estado, para darle mayor aplicabilidad considerando los puntos fuertes de la Ley 373 y buscando actualizarla, lo cual hace, por ejemplo, en el hecho de considerar los términos de cambio climático y justicia climática, que se deben trabajar para lograr la resiliencia en el país ante los efectos adversos de la misma. Bueno, ¿por qué les he presentado esto así? Porque el año pasado, cuando revisábamos con la clase la ley 333, justamente nos dábamos cuenta que muchos artículos, como menciona acá, están obsoletos o en algún caso ya hay otra ley que está ya hablando de lo mismo, ¿no? Ahí me consultaba por uno de mis exalumnos, me decía, pero ¿y qué hay esta ley de la madre tierra? Entonces era como que, bueno, sí, pero no la estamos viendo esa ley, solo la estamos viendo esta otra. Pero es lo que dice este artículo, por eso he preferido mostrarles, ¿no? La amplitud que puede tener el tema de medio ambiente y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Es cierto que tenemos una ley grande, que es la 333, pero se ha ido creando esta ley de marco, ¿no? De los derechos de la madre tierra y la misma ley de la madre tierra, entonces, y se repiten artículos ahí, y aún así, dice, ¿no? Como dice este documento, hay vacíos, hay muchos vacíos en todo el desarrollo de esto. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como profesionales es que existen estas normativas y si vamos a desarrollar algún tipo de emprendimiento o proyecto y demás, tenemos que basarnos en lo que dicen estas leyes, ¿no? Porque nos exigen tener estudios de impacto ambiental, sobre todo en proyectos, para mitigar los impactos que podamos ir generando nosotros o para reducir al máximo los impactos que vayamos a tener. Bueno, creo que eso es lo importante que nosotros deberíamos saber en cuanto a esta normativa, ¿no? Como les dije, les estoy dejando igual el documento para que la puedan revisar. Sin embargo, para no enfrascarnos, como les digo, en un documento que puede resultar ya para la actualidad un poco obsoleto, ¿no? Entonces, por eso los he presentado de esta manera, ¿no? Y por último, como recomienda acá, ya se debería actualizar esta ley. Es decir, se debería actualizar la 1333, pero unirla ya a esta otra ley de derechos de la madre tierra. Y de hecho, no sé, no sabemos ya ahora que esta filosofía que les comento del vivir bien y todo eso ha estado bastante tiempo arraigada, pero ahora ya no sabemos si va a continuar, ¿no es cierto? Va a depender del siguiente gobierno si mantiene o cambia eso y de todas maneras se debería actualizar porque como dice acá hay elementos que ya no se toman en cuenta como por ejemplo el cambio climático y demás que sí o sí debemos incorporar nosotros. Entonces, bueno, esa es la conclusión, ¿no? Que es una ley que tiene elementos interesantes, pero ya necesita ser actualizado de muchas maneras, ¿no? Entonces, principalmente eso. Entonces, con este punto vamos a terminar acá. Les envío igual los documentos de respaldo y pues nos vamos viendo la siguiente clase, ¿sí? Que estén todos bien y un saludo para todos.